Muy buenas noches, querida familia Teca, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un programa más de Se te ha subido el muerto. Yo soy Dingo Idol y de nuevo seré su anfitrión en este programa que espero les sea bastante interesante y entretenido. Desde hace muchísimo tiempo, la verdad, ya tiene algunos años esta hipótesis, se ha comenzado a hablar acerca de la Matrix o en muchos casos hablando del señor Jacobo Greenberg, del holograma que fomenta nuestra realidad. A muchas personas la verdad es que la hipótesis más compleja de cómo la realidad como la conocemos podría ser una mentira y podría ser una ficción se complica demasiado. Por eso el día de hoy en Se te ha subido el muerto, y lo vamos a tratar como hipótesis de conspiración, esto para no ofender, claro, susceptibilidades de los canónicos de la ciencia, hemos titulado este programa Un pie fuera del holograma. Y en esta ocasión vamos simplemente a pasarnos por encimita, así en la primera capa superficial de cómo explicar el holograma o la realidad o esta Matrix en la que muchos creen. Nos vamos a ir, como lo estoy diciendo ahorita, solo por encima, solo con la creencia más superficial de que la realidad en la que queremos vivir podría ser totalmente una farsa, un engaño o como mínimo una simple costumbre. Antes de comenzar, querida familia Teca, es muy importante definir la siguiente palabra porque a lo largo del programa vamos a estarla mencionando para que sea mucho más fácil entender los conceptos de que estamos platicando. La primera palabra o la palabra a definir sería empírico. ¿A qué nos referimos cuando nos decimos de manera empírica o de forma empírica yo creo esto o constato esto o avalido esto? El empirismo o lo empírico es basado en la experiencia o en la observación de los hechos. ¿Esto qué quiere decir? Que lo empírico es aquello que podemos comprobar mediante nuestras vivencias o mediante lo que nosotros estamos viendo físicamente. Esto va a ser muy importante, esta palabra va a ser muy importante para entender los siguientes. El siguiente tema dividido en tres, ¿cómo podemos decirlo? En tres, no opciones, más bien ejemplos que vamos a utilizar para tratar de vislumbrar esta realidad que para algunos Jacobo Greenberg quería desmitificar, quería volverlo ciencia. Para otros un tema tratado desde nuestros nativos americanos, inclusive por el propio Aldous Huxley en su libro Las puertas de la percepción, libro que le dio nombre a la banda de Jim Morrison, The Doors. Amigos y amigas, comencemos con algo muy básico. Tenemos que empezar desde entender la filosofía. La filosofía y la conspiración, la verdad es que no están muy alejadas de la mano. Esto va a ser algo muy rapidito. La filosofía solía hacerse preguntas complicadas y luego estas preguntas complicadas con el tiempo se volvieron ciencia. Es decir, no eran las creencias básicas, por ejemplo, Dios trueno, Dios lluvia, Dios fuego, sino que los filósofos realmente se hacían preguntas complejas, incluso que tenían que ver con la realidad, el origen del ser humano y el comportamiento del ser humano con su entorno. Para poder entender este programa hay que plantearnos las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál es la realidad?
cómo se compone y, más importante aún, queridos amigos, cómo la realidad, como la definimos, da forma a nuestra vida diaria. Estas 3 preguntas se las voy a dejar así que de tarea, mientras vemos el glosario de los temas y tratamos de ir respondiéndolas de a poco si es que se puede. Empecemos por un dato curioso. En realidad, por ejemplo, en un principio esta definición de realidad, que es empírica, podría entenderse como la capa más superficial para poder entender, digamos, lo que nos rodea alrededor. El llamado holograma de Jacobo Greenberg, o como actualmente más moderno lo conocemos como la Matrix, es prácticamente la parte superficial, prácticamente sería un grupo de creencias que nosotros damos por hecho, pero que de manera vivencial no podemos comprobarla o no corresponde a lo que nos han enseñado iniciando por la escuela. Vamos a partir de algo muy curioso. A mí me pasó, yo no sé si a ustedes alguna vez le ha pasado. Hace unos días pues estaba reposando en la mañana, acostadito frente a mi ventana, y de la nada resulta que me tocó ver la luna. O sea, era pleno día y yo podía ver la luna en el cielo. Para mí fue una situación de preguntarnos, porque hay muchas conspiraciones acerca de la luna, de que si es una nave extraterrestre, de que pudo haber sido la mítica arca de Noé, pero que es una nave, o sea, un arca que viajó de un planeta a otro. Incluso, por ejemplo, para los terraplanistas que aseguran que la luna y el sol no están en las distancias ni en las posiciones que la ciencia nos dice, la verdad es que nosotros, para ver la luna durante el día, se nos hace como mínimo curioso. Al menos me atrevo a decir al 85 o 90% de la población común y corriente, como somos ustedes, como soy yo. Esto es muy importante, la ciencia lo explica de la siguiente forma. Se debe a una combinación de los ángulos, las posiciones entre el planeta Tierra, el Sol y la Luna. Esto quiere decir que los físicos más profesionales, por ejemplo, las personas que están trabajando para SpaceX, para la NASA, para Bigelow's Astronomy, todos estos grandes físicos que están descubriendo sistemas solares y que el espacio se expande, todos, Stephen Hawking, por ejemplo, Carl Sagan, para ellos la luna es un astro tanto nocturno como diurno. Pero para nosotros, esta combinación de la posición del planeta, los ángulos, la posición del sol, en la primaria, secundaria, realmente se nos enseña de una manera tan simple que nos acostumbran a entender la luna y el sol de la siguiente manera. El sol sale de día y la luna sale de noche. Esto en realidad es falso. Es decir, la luna es visible durante el día en algunas ocasiones gracias a la posición que toma frente al sol, pero muchas veces, aunque no la vemos, la luna sigue ahí, es decir, sigue ahí en el cielo. Aunque nosotros nos preguntemos, bueno, ¿y qué pasa con China, por ejemplo, no? Si aquí es de día, ahí debe haber la luna. Bueno, la luna también es visible en China gracias, de nuevo, a esta suma o este cálculo que se hace de la posición de la luna con el planeta Tierra, con nuestro astro rey. Pero este complejo, o sea, ¿por qué este complejo sistema de calcular la posición de la luna con el sol? En la educación básica se resume como día y noche. Tal pareciera que estas sumas y ecuaciones se reservan únicamente para los profesionales, pero no para la gente promedio. Pareciera que el nivel educativo de alguna manera empieza a influenciar para definir una realidad distinta para quienes tienen un alto nivel educativo y entienden estos procedimientos de ciencia, a los que nos hemos quedado con un nivel educativo básico, o que simplemente hemos elegido una carrera o una universidad o una carrera universitaria, mejor dicho, un doctorado,
de manera alejada o de forma alejada a la astronomía o a la astrología. Esto parece mentira, queridos amigos, pero seamos honestos. Esta es la primera gran conspiración, o sea, esta es la primera gran manipulación de la verdad. Porque en primaria o en secundaria se nos debería enseñar de otra forma las posiciones del astro rey junto con el satélite natural terrestre. Porque de lo contrario, quien simplemente como tú y como yo hayan crecido con la clásica Sol sale de día y la luna sale de noche, cuando tú ves al satélite natural brillar en la mañana y a plena luz de día, pues eso no coincide con la realidad que tengo mentalizada en mi cabeza, con lo que tengo aprendido. De tal manera que la primer capa podríamos hablar que influye mucho en la educación, en cómo el nivel educativo nos enseña las cosas y cómo es que no se nos acerca a los niveles básicos educativos las evoluciones de la ciencia. Pero tranquilos, que ahora se pone bueno, porque aquí es donde por primera vez vamos a poner a lo empírico, a lo que podemos resolver con la experiencia versus la ciencia y las ecuaciones de la física. Damas y caballeros, nosotros tenemos, ¿cómo se puede decir? Dado por hecho, tenemos una realidad para nosotros, que el planeta Tierra hace dos movimientos en el espacio exterior. El primer movimiento tiene que ver esta rotación que hace sobre su propio eje, la cual lo hace a cierta velocidad. El segundo movimiento, damas y caballeros, tiene que ver con la rotación que hace a través del sistema solar. Esto quedándonos de nuevo con la educación básica, pero existe un tercer movimiento. ¿Por qué? Porque el sistema solar, es decir, el Sol y los planetas, están rotando también en la Vía Láctea, siguiendo al Sol. De tal manera que tenemos tres movimientos que nuestro planeta hace. El primero sobre su eje, el segundo alrededor del Sol y el tercero acompañando el Sol alrededor de nuestra Vía Láctea. Pero físicamente, ¿alguna vez han sentido ese movimiento? Empíricamente, mis ojos, mis oídos, mis sentidos me permiten vislumbrar, por ejemplo, que el planeta se está moviendo y sobre todo a la velocidad que nos dicen que se están moviendo. La verdad es que no. La única manera sería contemplar el cielo y deducirlo a través del movimiento del Sol, de las estrellas y de la Luna. Pero fuera de eso, a mi nivel real físico, no puedo comprobarlo porque no es algo que esté comprobado de tal manera que yo sienta ese movimiento, que yo me maree, que yo pueda brincar y cambiar de posición como muchas veces lo han transgiversado. La verdad es que nosotros hemos decidido confiar a ciegas en las matemáticas que nos dominan. Es decir, a nosotros los científicos nos han dicho, hemos descubierto esto a través de los satélites, a través de ciertos cálculos matemáticos, a través de ciertas investigaciones físicas. ¿Y qué creen, damas y caballeros? Nuestro planeta se mueve, para todos lados se mueve. Y nosotros damos por hecho como real, ¿sí?, que este movimiento se lleva a cabo porque confiamos en, ¿cómo podríamos decirlo?, en lo que los expertos nos están diciendo. Pero aquí entonces hay un conflicto. Y un conflicto que tiene que ver con lo que crees con lo que ves. Porque, ¿qué pasa si nos están mintiendo? O sea, aquí es donde empieza a dar entrada hacia una conspiración todavía más compleja. ¿Realmente podemos confiar en los científicos? ¿Podemos confiar en los físicos? Porque aquí hay algo muy importante. ¿Cuántas de las ecuaciones complejas, las matemáticas complejas que se necesita para hacer la comprobación vía papelito, vía escritorio, que el planeta se mueve y luego se mueve alrededor del Sol y que también nuestro sistema solar se está moviendo? ¿Cuántos entendemos estas ecuaciones? La verdad, muy pocos. Yo no las entiendo. Aunque nos preocupemos por ver tutoriales en YouTube, aunque nos preocupemos por leer libros y usualmente simplemente repitamos lo que grandes científicos han dicho, la gran realidad es que para muchos de nosotros estas ecuaciones no quedan claras.
Muchos seres humanos, muchas personas que por ejemplo a través de Facebook o a veces su servidor hablan de ciencia o hablamos de ciencia intentando entenderla, realmente solo nos dedicamos a repetir lo que los grandes físicos nos han dicho. Albert Einstein, Newton, Stephen Hawking, Carl Sagan, pero en realidad ¿cuánto de esto en esencia entendemos? Muy poco, casi nada. Y lo que nosotros hacemos es prácticamente entender, o mejor dicho, prácticamente confiar a ciegas. Me voy a detener un momento para que meditemos esto. Si hoy en día nos dicen el planeta se mueve, pero yo no lo puedo ver, no lo puedo sentir, y de repente alguien te dice, oye, ¿qué crees? Mira, Jacobo Greenberg pues estaba hablando acerca de la telequinesis, de la comunicación, del entendimiento del holograma, de la parapsicología, por ejemplo, o hay personas que están hablando acerca de la reencarnación, de ver el futuro. Nosotros siempre decimos, hasta no ver no creer. No lo creo porque no hay pruebas, no lo creo porque no lo veo. Pero en realidad, por ejemplo, lo que sí creemos, las pruebas que tenemos, alguien nos la ha dictado. No nosotros lo hemos comprobado. Y nos estamos haciendo cargo de una verdad que no podemos ver. Les quiero, y lo apunté, les quiero compartir lo siguiente. En algún momento, la Tierra era plana. Y el creer que la Tierra era plana, me estoy refiriendo a que la creencia popular y la verdad absoluta era de que la Tierra era plana en algún momento, ¿cómo influenciaba a la sociedad en cuanto a su realidad? Luego, esta hipótesis evolucionó a que la Tierra era esférica, era redonda. Y de repente este cambio científico, esta nueva verdad esférica, también impacta en la sociedad. Parece mentira, pero es una realidad que nuestra percepción de la verdad que me rodea cambia si nosotros hablamos de una Tierra plana y una Tierra redonda. Con el tiempo también evoluciona lo siguiente. Primero éramos el centro del universo. Éramos lo más importante, éramos lo único. El Sol giraba alrededor de nosotros, la Luna giraba alrededor de nosotros. Y el ser humano tenía una percepción distinta de sí mismo en el espacio. Luego empezamos a entender que somos un pequeño punto en el espacio exterior. Ahora ya no somos tan únicos, hay otros exoplanetas, hay otros soles, existen otras galaxias. ¿Cómo eso ha mermado en tu literatura, en tus canciones, en tus películas, en tu creencia? ¿Cómo ha modificado incluso hoy la percepción de la religión o de la creencia religiosa? Porque hoy muchos escépticos religiosos o muchos escépticos de aferrarse a una imagen de un Dios se aferran a la ciencia. Y simplemente por el hecho de descubrir que nosotros éramos un pequeño punto en un vasto universo que constantemente se está extendiendo. ¿Cuánto de esto empíricamente puedes comprobar? Es decir, ¿cómo realmente tú y yo, si no tenemos la oportunidad de que la NASA nos patrocine un viaje al espacio, cómo podemos comprobar tú y yo que la Tierra es plana o que es redonda? ¿Cómo podríamos comprobar que somos el centro del universo o que somos un punto más? La realidad es que no podemos. Sin embargo, muchas personas basamos nuestra creencia y basamos nuestra percepción de realidad en estas verdades que alguien nos lo dice. Si a este punto no hemos captado que mucho de lo que creemos en realidad es autoimpuesto y que mucho de esto es un autoconvencimiento, pero que este autoconvencimiento influye en el por qué salgo a trabajar, por qué pertenezco a esta religión, por qué me busqué a esta novia, por qué creo que la felicidad es esta, por qué creo que voy a ser dichoso si consigo esto otro y consigo esto aquello. Si no has captado que todo esto es una autopercepción autoinfluenciada, prácticamente casi una sugestión, aquí podríamos empezar a entender a qué se refiere Greenberg con que vivimos en un holograma. Obviamente, esta creencia, esta hipótesis definitivamente se complica más, pero prometimos quedarnos
digamos, en la parte superficial. Ahora, ¿por qué es importante todo esto que acabo de mencionar? Porque llegamos al tercer ejemplo, que para mí el tercer ejemplo es el más revelador de todos. Y tiene que ver con que el tiempo no es lo que creemos. De hecho, no sabemos qué es el tiempo. No podemos definir el tiempo. No sabemos si existía antes del Big Bang o si existió después del Big Bang. Incluso en uno de sus libros, que yo recomiendo leer, lo que es La teoría del todo, de Stephen Hawking, él en una de esas partes habla de los orígenes del universo y constantemente dice que los físicos tienen esta duda y que no los ha dejado descansar. Si el Big Bang sucedió, ¿existía el tiempo antes del Big Bang o fue posterior a este? Casi como nombrarlo como una fuerza física, una fuerza más física, como la gravedad o la relatividad. El primer concepto a desmentir acerca del tiempo es que este se puede medir. Nosotros le hemos dado forma. En realidad, nosotros podríamos hablar de ciclos, es decir, el ciclo del Sol y el ciclo de la Luna. Pero para darle un mejor sentido a nuestra vida, a este ciclo le hemos puesto un nombre temporal: día y noche, o día completo de 24 horas. Estas horas no existen, nosotros las creamos. Las creamos porque creamos algo que eran minutos y segundos, cosa que tampoco existe de manera física. Nosotros la hemos autoimpuesto. Y esto ha pasado con los años y ha pasado con los meses. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros estos ciclos son irreales. Nadie sabe si el tiempo se maneja de esta forma, porque incluso los físicos se hacen la siguiente pregunta: ¿acaso es el tiempo lineal? Porque los tres conceptos más importantes que nosotros tenemos del tiempo es que existe un presente. Por ende, debe existir un pasado y un futuro. Pero nosotros creemos que este sistema de tiempo se mueve lineal, solo va hacia adelante, y que el pasado ha quedado en el olvido y que el futuro está por venir. Pero los científicos, los físicos, hoy se preguntan: ¿cómo funciona realmente el tiempo en el espacio? Y en el espacio Tierra, donde nosotros vivimos. Es decir, que para muchos científicos en este momento el tiempo, el presente, el pasado y futuro está conviviendo al mismo instante. En este momento el pasado y el futuro están volviendo a pasar, se están suscitando de nuevo. Y esto es medio complejo porque nosotros siempre hemos creído que el tiempo va hacia adelante, pero nunca hemos pensado que el tiempo también trabaja hacia atrás. Estas grandes incógnitas o estas grandes paradojas evidentemente son influenciadas por nuestra creencia de la teoría del viaje en el tiempo. Hay quien también cree que esto influye mucho en la reencarnación. En algún momento haremos un programa exclusivamente de esto, pero también hay quien se pregunta si la reencarnación nosotros la malinterpretamos con nuestro propio concepto del tiempo. La verdad es que nuestro concepto del tiempo no es más que una simple ilusión, una mentira. Las horas no existen, los minutos, los meses y los segundos no existen. Lo más cercano que podríamos tener es entender los ciclos: ciclo del Sol, ciclo de la Luna, el ciclo invernal y el ciclo primaveral, pero no existen los años. Eso es algo que ustedes y yo nos hemos inventado. Parece sencillo, pero esos conceptos son un desafío a nuestra percepción de la realidad. Una parte que nos enseña a vivir en una fantasía en realidad. O sea, estamos viviendo totalmente en un sueño. ¿Por qué? Porque tú sabes que a la 1 de la tarde tienes que trabajar, pero la 1 de la tarde en realidad no existe. Nosotros la inventamos. ¿Qué pasa entonces con la hipótesis más complejas de la parapsicología, de la Matrix, de la ufología, por ejemplo? Si el concepto más básico como este concepto del tiempo es una mentira, es una falsedad,
nosotros lo inventamos para hacernos más cómoda la vida, ¿podemos negar el resto de todas esas hipótesis extraordinarias que hoy se estudian como posibilidades reales? Si te apegas a la ciencia, es muy importante recordar esto. De todos los conceptos que hemos hablado, desde la luna hasta el movimiento de la Tierra y el conocimiento que tenemos del tiempo escaso, nulo el día de hoy, recordemos que la ciencia nunca tuvo, no siempre tuvo estos datos. Ha ido evolucionando. Voy a poner un ejemplo. Giordano Bruno, cuando lo postuló, lamentablemente fue cremado en la hoguera. Pero fue el precursor de los datos que hoy conocemos como conocimiento. Cuando hablamos de todas las hipótesis, la Matrix, el holograma, los ovnis, la vida después de la muerte, todo este tipo de cosas, hoy constantemente el escepticismo está basado en que la ciencia no lo comprueba. Pero en realidad la ciencia solo puede valerse de los números y de las ecuaciones que ha entendido hasta ahora. Y durante mucho tiempo todas estas verdades a medias que hoy hemos platicado en realidad eran ilusiones. Giordano Bruno, por ejemplo, fue un gran conspiranoico en su época, por llamarlo así. Y luego, cuando tuvimos la capacidad de hacer los cálculos necesarios, comprobamos que muchas de las hipótesis de Giordano Bruno eran correctas. Entonces, actualmente podemos decir que abrazarnos de la ciencia como para descartar todos los fenómenos que no podemos explicar tampoco es tan adecuado, porque en algún momento la ciencia puede obtener las ecuaciones necesarias para comprobar el alma, el espíritu, la vida después de la muerte, la reencarnación, la telequinesis y hasta la teletransportación y viajes en el tiempo. Ahora, si tú eres de las personas que dicen solo si lo creo, lo veo, te estarías limitando a entender que tu planeta no se mueve y que tu sistema solar no se está moviendo. ¿Por qué? Porque tus ojos no pueden comprobarlo. Tus ojos no pueden comprobar muchas veces que el planeta sea redondo o que sea plano. Entonces esto de tengo que verlo para creerlo resulta una ilusión mental también, porque tus ojos te engañan, tus sentidos te están mintiendo. Justo en este momento, justo hoy, ahorita, en este momento mientras ves el video, te estás moviendo a una velocidad que no sientes. Entonces también tenemos que entender que nuestros sentidos podrían estar jugando en nuestra contra. Y entonces decir, hasta no ver, no creer, resulta igual de falso que decir si la ciencia lo comprueba, porque en realidad tanto la ciencia como nuestros sentidos son muy limitados. Ahora, ya para finalizar, una pequeña conclusión, queridos amigos. Esta es la capa más simple de entender el holograma. Nosotros le hemos dado valores numéricos, matemáticos, le hemos dado valores científicos a cosas que en realidad nos sirve para hacer nuestra vida un poquito más fácil y llevadera, pero que no son verdades absolutas. En gran medida del tiempo nosotros salimos de las escuelas o nos han enseñado incluso en las religiones verdades que no suelen ser comprobadas ni con los ojos ni con los números todavía. Sin embargo, estas verdades le dan un sentido a nuestra vida. Nos hacen trabajar, nos hacen rezar, nos hacen casarnos, nos hacen tener dinero, nos hacen pensar que un coche es la mayor finalidad que puede tener un ser humano, y todo basado en estas realidades. Como puedes ver, estos tres pequeños ejemplos te pueden hacer, si es que tú te lo permites, claro, te pueden hacer dudar acerca de si tu realidad que te rodea, tu entorno, es verdaderamente como lo crees. Dime qué piensas acerca de estos ejemplos de la primera capa acerca del holograma con un pie fuera del holograma. Me gustaría saber tus comentarios, dime qué te ha parecido, y si quieres que hundemos más en estos temas y nos vayamos a ejemplos más complejos, por favor déjalo en la caja de comentarios. Yo soy el Lingo Idol, les agradezco mucho, les recuerdo que también estamos en TikTok como umbra_teca, en YouTube como umbra_teca, donde se repiten estos videos, y también tenemos el correo de ctasubidoelmuerto@olu.com, donde también puedes mandarme tus mensajes o
Si quieres que te ayudemos con alguna situación paranormal ufológica que estés viviendo, contáctanos, para eso estamos. Y antes de irme, agradecerle a estudio118.com y también a Claudia Villaseñor, que edita estos maravillosos videos. Yo soy Dingo Aidor, te deseo buenas noches y las puertas se han abierto para que tú entiendas que tu realidad puede ser una mentira.